A veces nos cuesta aceptar la generosidad de Dios cuando sentimos que otros recibieron más de lo que merecían. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Es una lectura que nos invita a mirar cómo entendemos la justicia, la recompensa y la misericordia de Dios. Muchas veces comparamos nuestro camino con el de los demás. Pensamos que lo que hemos trabajado, sufrido, esperado o sacrificado, y podemos sentirnos heridos cuando alguien recibe una bendición que no esperábamos. Esta palabra nos invita a preguntarnos si confiamos de verdad en la bondad de Dios o si queremos medir su generosidad con nuestra propia idea de lo justo. Antes de comenzar, preguntémonos, ¿me alegro cuando Dios bendice a otros? ¿O me molesta cuando su misericordia no sigue mis cálculos? Y la explicación dice, muchos se sorprenden con esta parábola. Les parece injusto que se dé lo mismo a todos sin tomar en cuenta sus obras y sus sacrificios. Es que no han entendido bien de qué habla Jesús. Él establece una comparación no entre varios trabajadores, sino entre diversos grupos de trabajadores. Cada grupo representa un pueblo o una clase social. Mientras unos de ellos recibieron la palabra de Dios muchos siglos atrás, otros apenas llegan a la fe. A lo largo de la historia, Dios llama a los diversos pueblos a que vengan a trabajar a su viña. Para empezar, llamó a Abraham y le encargó a él y sus descendientes su obra en el mundo. No por eso la raza de Abraham era dueña del reino de Dios. La viña era de Dios y ellos eran los trabajadores. Más tarde, en el tiempo de Moisés, mucha gente de toda clase salió de Egipto, junto con los descendientes de Abraham, y pasaron a formar el pueblo de Israel, al que llamamos también pueblo judío. Se acostumbraron a pensar que eran el pueblo de Dios y constantemente reivindicaron sus derechos. Dios debía de tratarlos mejor que a los demás pueblos y hacer lo necesario para que todas las naciones de la tierra reconocieran su superioridad. En realidad, la viña no les había sido entregada en forma exclusiva. Luego, con la venida de Cristo, el Evangelio fue llevado a otros pueblos, hasta entonces paganos. Entraron a la iglesia y formaron la cristianidad. También ellos pensaron que el reino de Dios y la iglesia eran cosa suya. El rey de España se llamaba el rey muy católico, y mucha gente consideraba normal la destrucción de las naciones indias y de su cultura. Los indios entrarían al reino de Dios junto con los súbditos del rey de España. Hasta nuestros días no han faltado las familias que se consideran católicas por derecho de nacimiento. También hay grupos sociales habitualmente dueños de riquezas importantes que se extrañan cuando la iglesia critica sus privilegios y ya no les concede los primeros asientos en el templo. Dice que la iglesia los traiciona porque siempre han pensado que la iglesia era suya. Jesús dice que los que estén en el reino de Dios deben aceptar que otros entren a su vez en igualdad con ellos, que se conformen con esta única moneda, que es el honor de trabajar con Cristo. Se equivocan, pues, los que fundaron la capilla cuando creen tener derechos sobre la comunidad, como también los adultos cuando quieren imponer a los jóvenes su propio estilo de vida cristiana, o como igualmente el clero cuando no acepta la promoción de los laicos. Y la explicación de Mateo en este capítulo es que Jesús cuenta una parábola para enseñar que Dios no actúa según nuestros cálculos de mérito, comparaciones y competencias. Él es justo, pero también infinitamente generoso. La salvación es un don que nadie puede exigir, como si Dios nos debiera eso. Vamos por partes. Entonces, Jesús compara el reino de los cielos con un dueño que sale temprano a buscar trabajadores a su viña. A uno los contrata al amanecer y acuerda pagarles un denario, que era el salario normal de ese día, de todo un día de trabajo. Después sale varias veces, a mediodía, media mañana, media tarde, y finalmente casi a terminar la jornada. Y los últimos les preguntan que por qué siguen ahí sin trabajar. Entonces ellos le dicen que nadie los ha contratado. Entonces el dueño también los envía a su viña diciéndoles que les dará lo que es justo, o sea, el día de trabajo. Porque él no calcula por hora, calcula lo que corresponde a un día. Obviamente se nota que no solamente busca trabajadores, también se preocupa por quienes están esperando, están aparentemente olvidados y sin oportunidades de trabajar. La viña representa el lugar donde se realiza la obra de Dios. Puede entenderse como la iglesia, también como la vida eterna, en la que cada persona está llamada a practicar la justicia, misericordia y amor. Dice que Santo Tomás de Aquino relaciona la viña con la justicia y con la iglesia, donde se cultivan virtudes. Los trabajadores somos todos nosotros. Dios llama a cada persona a colaborar con Él, no porque Él necesita ayuda, sino porque Él quiere hacernos participar en su obra. Trabajar en su viña significa vivir con justicia, cuidar a los demás, amar al prójimo, ¿no? Como a uno mismo, practicar misericordia, que es sentir empatía por los que están sufriendo, dar el perdón, servir en familia y en comunidad, anunciar su palabra, utilizar nuestros dones para el bien, buscar la santidad en las responsabilidades diarias. No estamos en este mundo solamente para pasar el tiempo. Nuestra vida tiene una misión. Dice que las diferentes horas a las que sale el dueño a buscar gente para trabajar, esas horas pueden representar distintas etapas de la vida. Algunos reciben la llamada de Dios desde la infancia,
otros en la juventud, otros en la madurez, y algunos se acercan a Dios cuando ya son mayores. Esto se puede interpretar que estas horas son como los distintos momentos en que una persona puede comenzar a vivir para Dios. Esto significa que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Alguien puede haber vivido muchos años alejado de la fe y sin embargo responder sinceramente cuando descubre a Cristo. Puede ser una persona que regresa a la iglesia, que se arrepiente de sus pecados o que comienza a servir después de haber desperdiciado mucho tiempo. Yo me considero en esa última, de haber desperdiciado mucho tiempo. Pero así es, ¿no? A todos nos tocan diferentes momentos. También es como la historia del hijo pródigo, ¿no? Que se sale de su casa, hace desmanes y todo, y ya cuando vuelve es otra persona. Dios no dice, ya es demasiado tarde para ti, sino que sale a nuestro encuentro incluso al final del día. Pero también hay una advertencia, dice. No debemos retrasar voluntariamente la conversión, pensando, más adelante cambiaré. Cada momento es una oportunidad que Dios ofrece. La llamada a entrar a la viña es para ese momento. No siempre va a volver, porque también Dios es paciente, Dios es comprensivo, pero también llega un momento en que ya es demasiado, ¿no? Porque estamos jugando con Él. Bueno, dice que al llegar la tarde, el dueño ordena pagar a los trabajadores, comenzando por los últimos, los que trabajaron solamente 1 hora y reciben el denario completo. Al ver esto, los que habían trabajado desde el amanecer, obviamente creen que recibirán más. Sin embargo, también reciben el denario, ¿no? Y su molestia parece a nuestros ojos comprensible desde una lógica humana, ¿no? Si uno trabaja más horas, espera recibir más dinero, porque así estamos acostumbrados al pago, pero no necesariamente es así, porque el dueño no les había pagado menos de lo acordado, les había dado exactamente el salario pactado para todo el día. Y claro que el problema no es que los primeros hayan recibido poco, el problema es que se entristecen ellos porque otros reciben lo mismo, reciben algo bueno. Y aquí aparece la pregunta, ¿por qué ves con malos ojos, o sea, con envidia, que yo sea bueno? Y la palabra envidia expresa una mirada incómoda ante el bien recibido por otra persona. Es como decir, no me molesta lo que tengo, pero me molesta que vos también recibas. Dice Juan Crisóstomo, explica que los primeros trabajadores no sufrieron ninguna pérdida. Recibieron lo que les había prometido, claro. Su pecado fue sentirse mal por la generosidad del dueño hacia los demás. Y es verdad, o sea, nosotros en el trabajo o en algo, o sea, si hemos hecho por demás y vemos que otro recibe algún premio por hacer casi nada, por llegar tarde o algo, ¿no? O sea, que vemos la injusticia de que uno pone más esfuerzo y trabajo mientras otros reciben el mismo pago o quizá algo más. Entonces, ese es el sentir humano, ¿no? Que produce quizá algo de envidia, ¿no? O de injusticia. Alguien puede pensar que lleva años sirviendo y una persona acaba de llegar y gana eso, ¿no? Decir, yo siempre he sido fiel y Dios perdona a quien vivió mal. ¿Por qué Dios bendice a esa persona y no a mí? Yo hice las cosas correctas y esa persona no. Pero Jesús nos invita a alegrarnos por el bien del otro, amar al prójimo como a ti mismo. No sentir envidia, sino alegrarnos porque la otra persona ha sido premiada igual. Y no olvidarnos que nosotros también somos premiados. No tenemos que medirnos constantemente quién merece más. El denario puede representar la salvación y la vida eterna. Se interpreta de esta manera. Todos reciben el mismo don fundamental, porque la vida eterna no se entrega como un salario que podamos comprar, sino como un regalo de Dios. Esto no quiere decir que Dios ignore nuestras obras. El Evangelio de Mateo enseña claramente que que debemos vivir la fe con amor y fidelidad. Pero incluso nuestras buenas obras son posibles gracias a la bendición de Dios. Nadie puede decir que Dios nos debe la salvación porque trabajamos más. La vida eterna siempre supera lo que podríamos reclamar. San Agustín explica, a los últimos, además de lo que correspondía, les concedió un regalo. Por eso, el cristiano no debe vivir su relación con Dios como si fuera una transacción comercial. Yo hago esto y Dios está obligado a darme aquello. Servimos a Dios porque lo amamos, porque hemos recibido ya mucho de nuestra vida. Esta parábola muestra que Jesús está hablando de una realidad espiritual, la gracia y la salvación. El Papa Juan Pablo II explicó que la parábola presenta dos maneras de medir: la lógica de la distribución estricta de bienes y la lógica del reino, que se caracteriza por el don y la generosidad. Dios no les quita a unos para darles a otros, no reduce el premio de quienes han servido fielmente. Más bien manifiesta que su bondad no está limitada por nuestros cálculos. La justicia de Dios no es menos que la justicia humana, es una justicia unida a la misericordia. Él cumple con su promesa y al mismo tiempo puede regalar mucho más de lo que una persona cree merecer. Cuando dice que los últimos serán los primeros, esto significa que Dios no mira las cosas como las mira el mundo. Para nosotros los primeros suelen ser los más reconocidos, exitosos, ¿no? Como dijimos el otro día. Pero para Dios el primero es quien sirve humildemente, quien se convierte sinceramente y quien ama sin ser visto. Es como la frase, hacer el bien sin mirar a quién.
Esto también puede referirse a quienes parecían estar lejos, los pecadores arrepentidos, los pobres, los pequeños, y quienes no tenían reconocimiento religioso o social. Dios puede llevarlos a una gran intimidad con Él. Pero la frase también es una advertencia para quienes llevan mucho tiempo en la iglesia. La antigüedad, los cargos o las actividades no garantizan por sí solos un corazón santo. Quien puede trabajar todo el día y sin embargo conservar envidia, orgullo o resentimiento no es bueno. La vida no consiste en demostrar que sos el mejor, que sos mejor que los demás. No necesitas compararte continuamente con otras personas. Dios reconoce y conoce tu esfuerzo, las heridas, las circunstancias de cada uno. Cuando una persona vuelve a Dios, recibe el perdón y comienza una vida nueva. No se pierde nada. El bien no disminuye el amor que Dios tiene por las personas que han estado siempre fieles. Hay que imaginar que una persona que recibe, dos personas que reciben el perdón de Dios, una se convirtió desde joven y otra regresó a la fe después de muchos años. La primera no tiene motivos para sentirse perjudicada, porque no le está quitando el puesto. Cada uno tiene su lugar en el corazón de Dios, en la vida eterna. La misericordia concedida a la segunda no le quita nada. Al contrario, ambas pueden alegrarse porque las dos han sido recibidas por el mismo Padre. La parábola de los trabajadores de la viña enseña que Dios llama a cada persona en distintos momentos de la vida. Nunca es demasiado tarde para responder a Dios. La salvación es un don de la misericordia, no un premio que podamos exigir. Dios es justo, pero también es generoso, más allá de nuestro cálculo. El bien que Dios concede a otra persona no disminuye el bien que nos concede a nosotros inicialmente. La envidia puede aparecer incluso en quienes sirven durante mucho tiempo, pero es justo lo que tenemos que quitar de nuestro ser, porque es lo que nos aleja de Dios. En el reino, los últimos pueden ser los primeros, y quienes parecen primeros pueden quedar atrás por el simple hecho de tener ese sentimiento de envidia, de grandeza y de apoderamiento. Entonces, esta lectura nos recuerda que Dios no ama con medidas pequeñas ni comparaciones humanas. Su generosidad no disminuye lo que nos da a nosotros cuando bendice a alguien más. Al contrario, nos invita a salir de la envidia, del orgullo, de la necesidad de controlar quién merece qué. El Señor nos dé un corazón agradecido, capaz de confiar en su justicia, alegrarnos por el bien de otros y recordar que todo lo que recibimos de Él es gracia, bendición. Espero que les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.